Buenas, en el vídeo de hoy hablaremos sobre ajustes a tener en cuenta de los sistemas de audio de un evento. Para ello, comenzaremos hablando de la estructura de ganancia. La estructura de ganancia consiste en cuidar el nivel de una señal desde la primera etapa hasta la última. Haciendo uso de una buena estructura de ganancia se consigue un mejor aprovechamiento del rango dinámico en relación a la proporción señal-ruido sin distorsionar la señal. El nivel de entrada es muy importante para tener una buena estructura de ganancia. Si es muy alto, producirá distorsión, pero si por el contrario es muy bajo, al aumentar la ganancia se hará más presente el ruido inherente. Se debe de mantener un nivel de -18 dBFS RMS que equivaldría al +4 dBu analógico. Un mal nivel de entrada muy bajo contendrá un mayor nivel de ruido que será amplificado en etapas posteriores obteniendo unos niveles inadecuados de SNR. Un mal nivel de entrada muy alto introducirá distorsión en todas las etapas posteriores. Por ejemplo, una vez cogemos ganancia en la mesa X32 pasamos la señal por un ecualizador. Al aplicar una ecualización subtractiva hemos perdido 3 decibelios de señal, que deberemos añadir, en este caso desde la ganancia, ya que no hay un make-up. Es muy normal aplicar un ecualizador a un sonido, cargar un preset y notar cómo mejora de repente, cuando en realidad puede que lo notes porque ha aumentado el volumen del sonido. A continuación pasamos la señal por un compresor y comprimimos 2 decibelios, que luego deberemos aumentar en el make-up. De este modo sabrás realmente qué hace tu proceso, en este caso el compresor, sin dejarte influenciar por un cambio de volumen. Así tendremos una señal controlada durante toda la cadena, y ya decidiremos su nivel de mezcla mediante el fader y los envíos. El siguiente apartado sería el crossover aplicado en FO y monitores. Un crossover divide una señal de entrada en dos o más salidas de diferentes rangos de frecuencia, por lo que los tweeters, las bocinas y los subwoofers tendrán cada uno el rango de frecuencias para el que fueron diseñados. Las frecuencias fuera de cada rango designado son atenuadas o bloqueadas. En la mesa Behringer X32, a través de las matrices podemos dividir las bandas de frecuencia de todo el espectro. Para el sistema de FO contamos con dos altavoces full range, los Electro Voice ZLX12 y un subwoofer, un Turbosound IQ15B. Atendiendo a la ficha técnica, el subgrave Turbosound IQ15B tiene una respuesta en frecuencia de 40 Hz a 130 Hz. Haciendo uso de un filtro Linky Really, el solapamiento en la frecuencia de corte en el crossover no genera ningún realce, al contrario de los filtros como el Butterworth, que generan una suma de 3 decibelios si se aplican dos filtros con la misma frecuencia de corte. Por esta razón empleamos un filtro Linky Really en las matrices de la mesa de mezcla para realizar nuestras divisiones frecuenciales entre la PA izquierda y derecha y el subwoofer. Una vez realizados los crossovers, podemos emplear las matrices para ajustar la respuesta en frecuencia del altavoz. A través de la sección Master podemos encargarnos de ecualizar la sala para convertir las resonancias de esta. Nuestras mediciones con Room EQ Wizard muestran que entre 125 Hz y 200 Hz se forma una cola reverberante de casi 2 segundos y medio, por lo que aplicar una pequeña atenuación con un filtro de campana en esta banda puede aliviar posibles bolas de grave que se formen en el espacio. A partir de estas mediciones, la salida PA se ha ajustado de la siguiente manera. Se han reducido 6 decibelios en 257,6 Hz, realzado 3 decibelios en 1,6 kHz y reducido 4,5 decibelios en 7,6 kHz. Hay que tener muy en cuenta a la hora de sonorizar un evento tener un control sobre el feedback. El feedback se forma cuando una señal que sale de un sistema de sonido vuelve a ingresar al mismo equipo. La señal se amplifica una y otra vez aumentando constantemente el nivel hasta que llegue a consumir el headroom total del sistema. Las frecuencias que están más pronunciadas en el sistema son las primeras en chillar. Si las controlamos tendremos una respuesta de frecuencia menos desproporcionada. Durante el tiempo de ajuste del sistema de sonido debes provocar los feedbacks para eliminarlos evitando que ocurran durante el evento. Ese momento de prueba y ajuste del sistema es el momento de provocar todos los feedbacks que puedas. Este es un gran paso para aprender cómo manejar el feedback de audio. Para tener la menor cantidad de acoples, lo primero es colocar la microfonía intentando dejar su zona de mayor rechazo enfocada hacia los monitores, además de tener la máxima presión posible de la fuente sonora para necesitar menos ganancia y por lo tanto tengamos una mayor señal ruido. Además, una vez tengamos los monitores a un volumen aceptable, iremos aumentando el envío hacia ellos, localizando con un RTA los acoples para así atenuar esas frecuencias de la salida de la mesa. Para terminar de asegurar que no vamos a tener problemas de feedback, durante una prueba reproduciendo música o ruido rosa realizaremos un barrido frecuencial forzando acoples y atenuando donde los haya siempre con una Q estrecha. Como tampoco quiero que os aburráis viendo este vídeo, vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar sobre los sistemas y sus sistemas de refuerzo sonoro. Los sistemas de refuerzo sonoro son los siguientes. PA, Public Address. Es el sistema principal para el refuerzo sonoro al público. En eventos grandes se agrupan en línea y dan lugar al LAN array. Los subwoofers son altavoces dedicados exclusivamente a las bajas frecuencias. En exteriores a veces no es suficiente ese sistema básico, y ahí es donde entran los sistemas complementarios o sistemas acústicos de relleno o fills. Por ello tenemos los front fill, los down fill, los outfill o los rear fill.
El refuerzo sonoro para los músicos se llama sistemas de monitores y son altavoces en cuña que se orientan hacia los músicos para que puedan escucharse. Se suelen llamar monitores de escenario de forma general, pero si este monitor está orientado para que se escuche, el batería se le llama drumfield. En monitores, aparte de las cuñas, también podemos contar con sidefields que rellenan las zonas no cubiertas por los monitores de escenario o cuñas. Ahora realizaremos el estudio de inteligibilidad de la sala. La inteligibilidad de un mensaje está relacionada con la capacidad de entender o no aquello que se está reproduciendo. Cuanto mayor sea la cantidad de señal directa de la fuente sonora y menor sea el campo reverberando, mayor será la relación, que se puede mejorar de varias maneras, aumentando la señal directa, reduciendo la reverberación o reduciendo el ruido de fondo. En nuestro caso, para hacer un pequeño estudio de la inteligibilidad en nuestra sala, hemos procedido a realizar varias mediciones con un micrófono en diferentes posiciones, captando el ruido rosa generado por la mesa X32 Compact, por los diferentes altavoces que hemos instalado en el recinto, y a través del software RIU hemos obtenido los siguientes datos. En los siguientes datos recogidos en diferentes mediciones podemos ver representados los siguientes datos. Clarity C50, que corresponde a la energía del sonido en los primeros 50 milisegundos y se usa con mayor frecuencia para iniciar la inteligibilidad de la voz. Clarity C80 corresponde a la energía del sonido en los primeros 80 milisegundos y se usa comúnmente para indicar la inteligibilidad de la música. Definition D50. Este dato nos indica la energía temprana total, es decir, en los primeros 50 milisegundos. Comencemos primero en la parte superior del recinto. En nuestra primera medición, en Clarity C50 obtenemos 7 decibelios, en Clarity D80 9,8 decibelios y en Definition D50 nos da un valor de 83,5%. En la medición del lateral izquierdo, también en la parte superior del graderío, el valor recogido del C50 es de 6,99 decibelios, el valor del C80 es 9,64 decibelios y el D50 un porcentaje de 83,3%. En el lado derecho de la parte superior observamos que el valor de C50 es de 5,55 decibelios, el de C80 es 8,16 decibelios y la D50 78,2%. Como bien observamos, hay diferencias entre las distintas posiciones, aunque todos los valores, tanto el del C50, C80 y D50, se encuentran superiores a los recomendados, por lo que las personas que se ubicaran en las zonas superiores del recinto tendrían una inteligibilidad correcta tanto de la voz como de la música y una definición de los mismos clara y nítida. A continuación nos vamos a la parte inferior del recinto y hacemos las mediciones, en el centro y en la izquierda, recogiendo los siguientes datos. En el centro, el C50 tiene un valor de 8,41 decibelios, el C80 10,89 y el D50 un porcentaje de 87,4%. En el lateral izquierdo de la zona inferior hemos obtenido un C50 de 8,10 decibelios, el C80 un valor de 10,68 decibelios y el D50 un porcentaje de 86,6%. Con estos datos podemos comparar la inteligibilidad de las diferentes posiciones del recinto donde se situaría el público y llegamos a la conclusión de que la inteligibilidad de la sala es buena en ambas partes, siendo la parte inferior más óptima para la escucha del habla y de la música. En conclusión, podemos decir que los resultados obtenidos son buenos, ya que los datos que se recomiendan para C50 es que sean superiores a 0 decibelios, para C80 que sean inferiores a menos 3 decibelios o menos 5 decibelios si es música sacra y por último para D50 un valor superior al 50%. Pasamos ahora al proyecto de Easy Focus y analizaremos las mediciones realizadas para el evento. Para que la escucha en nuestro recinto sea satisfactoria, debe situarse 10 decibelios por encima del ruido ambiente. Para que la escucha sea cómoda, esta deberá estar 25 decibelios por encima del ruido ambiente. La banda frecuencial donde se encuentra el mayor pico de inteligibilidad en la voz se encuentra entre los 2000 y los 4000 Hz. En nuestro proyecto de Easy Focus, el Front of House entregará 100 decibelios a las filas frontales y 91 decibelios a las filas traseras. Por ello, la inteligibilidad no se verá enmascarada por una baja relación de sonido directo y sonido ambiente, o de falta de cobertura. En este evento buscamos que los altavoces entreguen una precisión sonora uniforme por toda la grada de menos 94 decibelios. Para que no se genere una sombra acústica en los laterales, es mejor que evitemos altavoces direccionales. Los Electro Voice ZLX12 tienen una dispersión de 90 grados horizontalmente y 60 grados verticalmente. Conforme las frecuencias se vuelven más agudas, los altavoces se vuelven más direccionales. Por eso no nos interesa en espacios tan reducidos la cobertura de un subgrave. En cuanto al estudio de frecuencias de nuestra sala, los datos recogidos en el Easy Focus indican que
En primer lugar, debemos realizar los crossovers correctamente si no queremos dejar valles en el espectro armónico de nuestra señal. Después, como ya mencionamos antes, tenemos que fijarnos en las especificaciones de los altavoces para ecualizar según su configuración establecida. Hay ciertos altavoces que presentan realces en ciertas bandas de frecuencias, lo que no nos interesa a la hora de realizar una mezcla. A su vez, no es conveniente que la respuesta en frecuencias se extienda más allá de las frecuencias audibles. Por debajo de 16 Hz puede aumentar la distorsión de las etapas de potencia. Por encima de 24.000 Hz provoca unos picos que tampoco son audibles, pero ocasionan distorsión del resto de la señal de audio por saturación. En ambos casos se recorrería el peligro de dañar los altavoces, pudiendo provocar sobrecargas magnéticas en la bobina. Para el evento que vamos a realizar en nuestro salón de actos tenemos un sistema de PA colocado al borde del escenario, pero subido en él, y también un sub puesto justo donde acaba el escenario, pero este está situado a ras del suelo. Para que estas señales coincidan con la que sale directamente del instrumento que está en el escenario, hay que realizar los delays diferentes, los dos respecto al instrumento que más presión sonora tiene en el escenario, que es la batería. Desde la batería hasta los altavoces full range hay una distancia que hace que se produzca un retraso en la señal original frente a la señal que se sale del altavoz, además del subgrave. Hasta los full range hay otra distancia, por lo que produciría un retraso entre L y R y otro desde la fuente original. Para solventar este problema se tienen que aplicar dos delays. Para hacer un correcto uso del delay hay que estudiar a qué habría que aplicarle el delay, que serían las fuentes más cercanas a los oyentes, que son el subgrave y los full range. Se realiza midiendo la distancia de los diferentes altavoces hasta la fuente original. Esos metros corresponden a unos ciertos milisegundos de delay que se le tienen que aplicar, por lo que el subgrave será el que tendría un delay mayor, ya que es el más cercano al público, y los full range tendrán un delay algo menor al del subgrave, ya que están menos cercanos al público. Una vez aplicado el delay ya estarán en fase todas las fuentes sonoras, evitando así cancelaciones y realces y problemas de retraso en el tiempo entre ellas. Y por último, pero no por ello lo menos importante, hablaremos del rigging. El rigging es una técnica de sujeción para altavoces PA y line array que se basa en la correcta colocación de estos altavoces con el objetivo de conseguir la mayor dispersión posible para la zona de audiencia. En el caso de los line array, el rigging se haría a través de bastidores, en los cuales van sujetos en cadena los altavoces que lo componen. Para hacer el rigging correctamente habría que angular los altavoces que componen los line array entre sí.